Hoy nos acompaña en CNN Prime el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma. Señor Palma, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta invitación, esperada hace tiempo. Sí, no fue culpa nuestra que no se concretara, pero vamos a los temas. El diputado Edwards decía que con las condiciones económicas o los condicionamientos económicos que se le han puesto, por ejemplo, el cumplimiento de las horas no lectivas, no se va a cumplir con la meta puesta por el gobierno. Yo creo que ese es uno de los puntos más fáciles de despejar, diría yo, porque el incremento que hay en términos de recursos a la subvención escolar preferencial por la ley de inclusión, que ya está aprobada y que por lo tanto es un incremento de recursos muy sustantivo, un 20% para de incremento de la subvención escolar preferencial, son 8.000 establecimientos que están en subvención escolar preferencial y que van a tener este 20% garantizado ya de incremento de recursos, va a permitir financiar ese incremento de horas no lectivas. Ahora, claro, para alcanzar la meta total de poder ampliar respecto de lo que ya se acordó el incremento de horas no lectivas, hay que tener un desarrollo económico, un ingreso más sustentable. Entonces, ¿te coincide con que podría no cumplirse esa meta total? Bueno, nadie tiene garantizada, ¿cómo se llama?, el destino del país, ¿no? Que el país vuelva a crecer a tasas de un orden de un 4% es perfectamente posible, aunque la perspectiva hoy día no nos garantiza eso, principalmente por el bajo precio de las materias primas. En este país el crecimiento ha estado asociado, no justamente, y por eso estamos haciendo una reforma educacional, porque el crecimiento ha estado asociado no a la innovación, sino que al precio de las materias primas durante los últimos años. Por lo tanto, con las proyecciones que hay hoy, esa meta no se cumpliría. Con las proyecciones que hay hoy no se cumpliría esa meta, pero las proyecciones que hay hoy son que estamos haciendo ajustes en el país, en la economía, para mejorar nuestras perspectivas de crecimiento. La presidenta Bachelet acusó un bloqueo a la tramitación de la reforma educacional. ¿Quién o quiénes están bloqueando la reforma? Bueno, ha sido una actitud por parte de la oposición, sin duda, cuando tuvimos la discusión del proyecto de inclusión. Inesperadamente, diría yo, también de la oposición cuando no vota favorablemente en su gran mayoría el proyecto de política nacional docente, también de algunos parlamentarios de la coalición de gobierno, sin duda, pero es una actitud de poco diálogo. Fíjense que cuando se presentó el proyecto de política nacional docente, todo el mundo lo aplaudió. Cuando había que votar la idea de legislar, hubo quienes votaron en contra o se abstuvieron para no dar los votos. Pero no solo yo me atrevería a decir, no solo en términos políticos ha habido esto, también hay gremios que han puesto grandes obstáculos a avanzar en esto. En el proyecto de ley de inclusión, gremios de sostenedores que entregan informaciones que no son verdaderas sobre los contenidos del proyecto, una propaganda radial se escuchó, ¿no es cierto?, en muchas emisoras que decían que todos los establecimientos que no se acogieran a la ley iban a pasar a ser municipales o estatales. ¿Han mentido los sostenedores de algunos establecimientos para oponerse a la reforma? Sí, por cierto que sí. O sea, cuando ponen financiado por sostenedores un aviso radial que dice que los establecimientos van a pasar a ser del Estado, es una mentira, eso no está en ninguna parte de la ley, ¿ya? Entonces ha habido ese obstruccionismo. Pero también yo quiero decir también en materia, yo considero que es una obstrucción el paro docente tan prolongado que tuvimos, ¿no? Porque ellos pedían el retiro del proyecto. Finalmente se allanaron, hubo un diálogo provocado por la Cámara de Diputados, pero entonces primó el diálogo. Pero cuando una actitud es de retiro de un proyecto que es necesario para el país, es una actitud que uno puede calificar de obstruccionista. Otros dirán también que es el legítimo derecho de un gremio a hacer valer sus puntos de vista, pero lo quiero llevar a la oposición. Usted dice, ha habido bloqueo de la oposición. Cuando la oposición queda en la oposición por mandato popular, y así lo determinaron en las urnas los chilenos, ¿no es el legítimo derecho a votar, como ellos estimen pertinentes? Sin duda, y si son oposición, ¿no es el derecho legítimo a negar los votos? ¿Por qué se le llama bloqueo si ellos tienen todo el derecho a votar en contra, sobre todo cuando son oposición? No, sin duda ellos tienen el derecho a votar como quieran. Lo que ocurre es que cuando ellos votan de esta manera por hacer un daño al proceso político
y no porque estén convencidos de que el proyecto debe ser votado de esa manera, uno puede considerar que lo que están primando son otro tipo de intereses. ¿Usted no cree que legítimamente pueden estar convencidos? Eso lo reflejó, yo diría, el discurso brillante de un diputado de la UDI, del diputado miembro de la Comisión de Educación, Jaime Belolio, de por qué él votaba a favor de la idea de legislar, que no fue lo que compartieron sus compañeros de bancada. ¿Pero usted no cree que la oposición puede legítimamente estar en desacuerdo con este proyecto y votarlo en contra porque lo considera malo para Chile? Yo creo que si lo considerara malo para Chile y diera argumentos al respecto, uno podría considerar legítima esa posición. Pero cuando ellos dicen, es que no es suficiente, es que yo quiero un poco más, pero nunca dicen, este proyecto es malo, ¿ya? Entonces, al buscar que no se legisle en esta materia es una posición obstruccionista. ¿Y los diputados oficialistas que tampoco votaron a favor en su momento, también lo estaban haciendo por razones egoístas, no porque estuvieran convencidos de que no era lo mejor para Chile? En mi opinión personal, yo creo que también ellos tenían una evaluación equivocada del proceso. Pero tener una evaluación equivocada es distinto de lo que usted ha dicho recién respecto de la oposición. Usted ha dicho que para dañar... déjeme completar la pregunta. Ellos en general cambiaron de posición entre la comisión y la sala. Déjeme completar la pregunta. Sí. Usted respecto a la oposición ha dicho que la oposición lo ha hecho para dañar el proceso político y no porque estuvieran convencidos de que el proyecto era malo. ¿No se aplica lo mismo a la gente de su coalición? No, yo creo que ellos no entendieron bien el proceso político y la situación en la que estábamos en ese momento y por eso actuaron como actuaron. No creo que ellos lo hicieran con la perspectiva de dañar el proceso político que estaba en marcha. Cuando Ignacio Walker, al comienzo de la tramitación de esta reforma, dice que el Mineduc se estaba convirtiendo en una especie de gestor inmobiliario, en uno de los golpes más fuertes que se le dio a el proceso de la reforma cuando estaba comenzando, ¿eso no es bloqueo? No, porque es una opinión que evidentemente no tenía el fundamento total, pero después Ignacio Walker presentó indicaciones, participó en las mesas de negociación, construyó el acuerdo final con el cual se despachó el proyecto. ¿Por qué no le aplica la misma vara a la oposición? Bueno, porque si ellos cambian de actitud, sin duda uno puede aplicar la misma vara. El rector de la Universidad Católica dijo que pedir participación triestamental como condición para la gratuidad era una inaceptable intromisión del gobierno sobre las universidades. ¿Qué le contesta? A ver, lo que estamos discutiendo aquí en materia de educación superior es el uso de los recursos públicos, no el uso de los recursos privados. Ninguna universidad está obligada a usar los recursos públicos, a acceder a los recursos públicos. La Universidad Católica, recordemos que tuvo triestamentalidad y que hubo una norma legislativa en nuestro país aprobada por amplia mayoría en el Congreso en los años 60 que estableció la triestamentalidad y se eligieron los rectores de esa manera hasta el golpe de Estado. Entre otros, la Universidad Católica, con el apoyo del Vaticano, con la autorización de la Comisión de Educación, el Consejo de Universidades del Vaticano, y por lo tanto la oposición del rector de la Universidad Católica, claro, responde hoy día a un signo de los tiempos de que esa posición es más conservadora que la que tenía el Vaticano antes. Si la Universidad Católica no acepta esta triestamentalidad, ¿se acaban los fondos públicos para la Universidad Católica? Bueno, si se aprueba la legislación que el gobierno ha planteado que quiere proponer, sin duda se acabarían esos recursos, porque sería una exigencia para todas las universidades que quisieran tener recursos públicos. ¿Y los alumnos públicos de la Católica se quedan sin beca? Bueno, es una decisión que tiene que tomar, cuando se aprueban las leyes, la gente tiene que cumplir las leyes. No es una exigencia obligatoria para todo el mundo recibir el recurso público. Los alumnos de la Católica. Si se aprueba la triestamentalidad, ya la triestamentalidad es una norma que participen en instancias consultivas los tres estamentos. Eso lo tiene la Universidad Católica hoy día. Por lo tanto, para la Universidad Católica yo no sé qué es lo escandaloso. Hoy día la Universidad Católica, los estudiantes de la Universidad Católica eligen un miembro en el Consejo Superior. Los funcionarios yo entiendo que también. Y por lo tanto, la Universidad Católica tiene eso. Entonces, es también un poquito obstruccionista. Lo que dice el rector. Lo que dice el rector. Andrés Palma, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches. Buenas noches.